Bien, entonces vamos a demostrar que el conjunto de todos los pares de números reales de la forma 1,x con las operaciones definidas de suma y multiplicación por un escalar es un espacio vectorial. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de enumerar algunos pasos para que podamos hacer cualquier demostración, unos pasos generales, ¿verdad? Porque aquí hay una diversidad de ejemplos, una cantidad muy grande de ejemplos, de ejercicios que podemos trabajar. Bien, número 1, identifique los elementos en el conjunto DA. En este primer paso, se sugiere que se tome un tiempo para analizar el tipo de elementos que pertenecen a ese conjunto. Tenemos un conjunto, llamémoslo B, no me dan un nombre, llamémoslo B. Note que los elementos que pertenecen a este conjunto son pares ordenados. Aquí dice pares. Y estos pares ordenados tienen una característica. Esa característica es que la primera componente es el número 1. La segunda componente puede ser cualquier número real. Aquí tenemos algunos ejemplos, entonces, de elementos que pertenecen a este conjunto que lo hemos llamado P mayúscula. Vean que en cada uno de estos ejemplos que tenemos aquí, la primera componente es 1 y la segunda componente es cualquier número real. Cualquier par ordenado que cumpla esta condición, vamos a decir que es un elemento que pertenece a este conjunto. Bien, con este paso la idea es que podamos identificar los elementos que conforman ese conjunto. Lo vamos a hacer siempre de dos formas. Primero, en particular. Vamos a empezar a enumerar ejemplos particulares que pertenezcan a ese conjunto. Por ejemplo, 1, menos raíz de 2 es un elemento en ese conjunto B. 1,0 también es un elemento en ese conjunto B. Quiero que noten, ¿verdad?, que la primera componente es 1 y la segunda componente es 0. Cualquier número real en ambos elementos. Por ejemplo, menos 1,1, este ya no es un elemento que pertenece a ese conjunto. Ya no satisface la condición, ¿verdad? La condición es que la primera componente sea 1 y la segunda componente sea cualquier número real. Esto es en particular. Empezamos a enumerar, ¿verdad? Sí, algunos ejemplos que pertenezcan, de elementos que pertenezcan a ese conjunto. Cuando ya tenemos claro esto, entonces lo hacemos en general. O sea, vamos a definir elementos que representen a todos los elementos que están dentro de ese conjunto. Ya sabemos que la primera componente debe ser 1 y que la segunda componente debe ser cualquier número real. Y anotamos ahí que ese segundo componente es cualquier número real. Esto ya es en general, ya no es un ejemplo particular como los anteriores, sino que en general. Otro ejemplo, 1,y. Y, ¿verdad?, es cualquier número real. Y yo les recomiendo que si escojan por lo menos 3 elementos para luego probar los axiomas. 1,z sería, ¿verdad?, otro elemento en general dentro de ese espacio vectorial. Entonces este es el primer paso. Que nos quede bien claro cómo son los elementos, cómo son los objetos dentro de ese conjunto. Segundo, identifique las operaciones que están definidas en el conjunto. En esta parte se pretende conocer cómo se efectúan las operaciones definidas en el conjunto.
Si las operaciones definidas son las usuales, entonces no es necesario hacer este paso, pues son las operaciones que ya conocemos. De lo contrario, si no son las operaciones usuales, entonces se recomienda que usted pueda tomarse un tiempo para conocer cómo efectuar cada una de esas operaciones. Entonces vamos a comenzar aquí con la operación de suma. Vamos a identificar cómo se define y cómo se efectúa. Noten aquí, esto es lo que me daban en el encabezado del problema. Un par ordenado más otro par ordenado me da como resultado un par ordenado también. Es decir, si yo sumo, bueno, aquí no podemos hablar, sí, pero la primera componente de ese resultado es 1. O sea que aquí sumar 1 más 1 sería 1. ¿Verdad? Y para la segunda componente, note que tengo y más y'. Es la suma de las segundas componentes en cada uno de los elementos. Cada uno de esos elementos que se están sumando. Entonces, vamos a considerar dos elementos dentro de ese conjunto. Veamos aquí. 1,4 es un elemento dentro del conjunto B, más 1,9 también es un elemento dentro del conjunto B. Cuando yo efectúo esta suma, según lo que tengo definido aquí arriba, ese resultado sería también un par ordenado. La primera componente es 1, así como me lo definen aquí, y la segunda componente es la suma de las segundas componentes de los elementos que se están sumando. O sea, tendríamos aquí como segunda componente 4 más 9. Y esto lo podemos simplificar porque estos ya son números reales. O sea que sería ahí 1,13. Veamos otro ejemplo. Siempre vamos a trabajar con elementos que estén dentro de ese conjunto que hemos llamado B. Aquí tengo 1,10 más 1,7. Ambos son elementos dentro del conjunto B. Al hacer esta operación de suma, según la definición que tengo acá arriba, voy a tener un par ordenado donde la primera componente es 1 y la segunda componente es la suma de 10 más -7. Resolvemos esta pequeña operación aquí y el resultado final sería 1,3. Hagámoslo ahora en forma general. Yo tengo un elemento cualquiera que pertenece al conjunto B y otro elemento cualquiera que pertenece al conjunto B. Entonces, según la definición, esto es un par ordenado donde la primera componente es 1 y la segunda componente es la suma de X más Y. Veamos un último ejemplo acerca de la operación de suma. Aquí tengo un vector que también pertenece al conjunto B. La primera componente es 1 y la segunda componente es cualquier número real, más otro vector que también pertenece al conjunto B, donde la primera componente es 1 y la segunda componente es cualquier número real. Efectuamos la suma. Aquí tendríamos que la suma entre estos dos vectores sería un 1 en la primera componente y en la segunda componente tendríamos ahí X más Y, y está este valor que tenemos aquí, de X más Y, más este valor que tenemos aquí, menos X menos Y. Ahora recuerden que estos elementos en la segunda componente son números reales, y al efectuar esa operación entonces, el resultado sería 1,0. Con esto espero que haya quedado claro cómo es que se ha definido la operación de suma para este conjunto. Recuerden que no es la operación de suma usual, sino que aquí estamos trabajando, ¿verdad?, con una operación de suma que nos han definido. Bien. Analicemos ahora cuál es la operación de multiplicación por un escalar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo me definen esta operación para este conjunto? Aquí tengo el escalar multiplicado por un vector. Este resultado es 1 para la primera componente de un vector y
el escalar por la segunda componente de este vector como resultado, ¿verdad? Hagamos un ejemplo entonces. Tomemos un escalar cualquiera y multipliquemos ese escalar por un elemento que pertenezca al conjunto B. Si seguimos la definición que nos han planteado aquí, el resultado de hacer esta operación sería 1 en la primera componente y en la segunda componente multiplicamos el escalar 6 por la segunda componente de este vector. Hacemos aquí la operación y eso sería 1,54. Veamos otro ejemplo. Un escalar cualquiera por un elemento que pertenezca a ese espacio, perdón, a ese conjunto B. Un elemento que pertenece a ese conjunto B. Entonces, según la definición, este resultado es 1 en la primera componente y el escalar por 12 en la segunda componente. Al final eso me queda 1,-16.8. En general podemos tener cualquier escalar por cualquier elemento dentro de ese conjunto y esa operación siempre va a dar el resultado 1 en la primera componente y en la segunda componente el escalar por la segunda componente de este vector, z. Eso es la operación de multiplicación por un escalar. Con esto que hemos hecho hasta aquí, no hemos resuelto el problema. Esto solamente es un preámbulo, algunas sugerencias para poder comprender el problema. Es importante tener bien claro cómo son los elementos que pertenecen a ese conjunto y además cómo están definidas las operaciones. Entonces, a continuación, procederemos a probar los axiomas. Son 5 axiomas para esta operación de suma y 5 axiomas para la operación de multiplicación por un escalar, que son los que tenemos que demostrar. Vamos a comenzar probando los axiomas para la operación de suma. Entonces vamos a empezar a enumerarlos y así también vamos a ir haciendo la demostración de cada uno. El primer axioma dice, cerradura bajo la suma. Este axioma decía que si tenemos un elemento U y un elemento B en el conjunto, entonces debe cumplirse que la suma entre esos dos elementos también pertenezca a ese conjunto. Entonces vamos a darnos un elemento U, así como dice el axioma. Ahí tenemos un elemento U dentro del conjunto B. Fíjense que no trabajamos elementos en particular, sino en general. Y vamos a darnos un elemento B dentro de ese conjunto. Ahí está. U y B son elementos dentro del conjunto que llamamos B. Entonces hacemos la suma entre estos dos elementos. Vamos a sumar el elemento U más el elemento B. Hacemos la operación así como ya sabemos que se hace en este conjunto. La primera componente sería 1 y la segunda componente sería X más Y. Luego, cuando usted ya ha hecho la operación, pregúntese, ¿este resultado de hacer esta operación pertenece o no pertenece al conjunto B? Aquí la importancia de saber cómo son los elementos dentro de ese conjunto. Entonces analicemos, un elemento dentro del conjunto B era un elemento donde la primera componente era 1, se cumple, y donde la segunda componente era cualquier número real. En este caso, entonces, sí se cumple. Por lo tanto, este resultado sí pertenece al conjunto B. Siempre que hagamos alguna operación es necesario concluir si se satisface o no se satisface cada uno de los axiomas. En este caso, ¿verdad? Sí se satisface. Axioma número 2. Ley conmutativa de la suma de vectores. Este axioma decía, si U y B son elementos dentro de ese conjunto, entonces se cumple que U más B es igual a B más U.
Entonces vamos a darnos un elemento U en ese conjunto y un elemento B en ese conjunto. Tengo un elemento U, puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero yo escojo los que enuncié en el primer paso. Un elemento B, aquí está, ambos elementos en el conjunto B. Entonces debe cumplirse que U más B sea igual a B más U. Hacemos las operaciones aquí, U más B primero. Vamos a efectuar U más B, que sería efectuar U más B, que ya lo hicimos en el apartado de arriba, ¿verdad? La primera componente 1, la segunda componente X más Y. Esto es U más B. Y vamos a comparar si U más B es igual a B más U. Queremos saber si U más B es igual a B más U. Entonces aquí invertimos el orden, escribimos primero el vector B, luego el U, y hacemos la operación. La primera componente sería 1 y la segunda componente sería Y más X. Eso es importante, el orden es importante. Pero como sabemos que Y más X es una operación en los números reales, y en los números reales Y más X es lo mismo que X más Y, entonces concluimos que U más B es igual a B más U. Por lo tanto, escribimos la conclusión, se satisface la ley conmutativa de la suma de vectores. O sea que la operación de suma que me han definido ya cumple los dos primeros axiomas enunciados. Veamos el tercer axioma. Ley asociativa de la suma de vectores. Este axioma tiene su siguiente enunciado. Para cualquier elemento U, V y W, en ese conjunto B, se cumple esta igualdad. Aquí asociamos U más B y aquí asociamos B más W. Y esa igualdad se satisface. Para poder demostrarlo, entonces vamos a comprobar que este resultado que está aquí, el resultado de hacer esta operación, es el mismo que el resultado de hacer esta operación. Entonces comenzamos escribiendo un elemento U, un elemento B y un elemento W. Ahí está. Todos esos tres elementos en ese espacio, en ese conjunto B. A continuación, entonces hacemos las operaciones en el lado izquierdo de la igualdad. Vamos a tener que sumar U más B. Luego a eso le vamos a sumar el vector W. Así como están agrupados, entonces hacemos primero U más B. Haciendo aquí esta operación tendríamos 1, X más Y. Y a este resultado le vamos a sumar el vector W. 1 más Z. Y a este resultado le sumamos el vector W. Haciendo la operación de suma entre estos dos vectores, la primera componente es 1 y la segunda componente sería X más Y más Z. Ahora vamos a verificar si esto planteado al lado izquierdo es igual a esto planteado al lado derecho. Entonces vamos a sumar aquí el vector U más el vector B más el vector W. Así como está agrupado, entonces primero la suma en la agrupación. 1, Y más Z. Y por último, 1, la suma de estos dos vectores, aquí U más B más W. Sería 1 para la primera componente y para la segunda componente X más Y más Z. Entonces, si ustedes notan, ¿verdad? El resultado de hacer ambas operaciones es el mismo. Entonces, escribimos la conclusión. Sí, se satisface la ley asociativa de la suma de vectores. A continuación, nos hace falta probar la existencia del elemento neutro, idéntico aditivo, o vector cero, y la existencia del inverso aditivo. Este axioma enunciaba que existe un vector, el cual lo vamos a denotar con E, que está dentro de ese conjunto B, tal que para cualquier elemento en ese conjunto se cumple que ese elemento cualquiera más ese vector E es igual a ese elemento cualquiera. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? Bien,
Entonces, nos damos un elemento U, así como habla el enunciado, cualquiera, U, V o W, el que sea. Y lo que vamos a hacer es determinar un vector E, que también pertenece a ese espacio, ese conjunto, tal que mi vector U más ese elemento que es el que tengo que buscar, si es que existe, me debe dar como resultado el vector U. En otras palabras, el vector U más un elemento que no sé cuál es, que tengo que identificar cuál es, me debe dar como resultado el mismo vector U. Entonces hay que pensar, hay que hacer algunos análisis para poder identificar cuál sería este elemento. Recuerden que debe pertenecer al conjunto B. Como debe pertenecer al conjunto B, ya lo primero que debemos pensar es que la primera componente va a ser un 1 y la segunda componente va a ser cualquier número real. Entonces aquí hay que tomarse un tiempo y analizar cuál podría ser ese elemento que satisface esta relación, ¿verdad? En este caso, ese elemento es 1,0. Es decir, si yo sumo mi vector U con 1,0, eso me da como resultado el mismo vector U. ¿Por qué? Bueno, entonces hagamos la operación de suma. Aquí hay que probar. Yo sumo mi vector U con el elemento 1,0. Así como definimos la operación de suma, la primera componente sería 1 y la segunda componente sería X más 0. Aquí tendríamos entonces, simplificando, 1,x, que es el mismo elemento 1. Si lo hiciéramos para cualquier elemento dentro de ese conjunto, tendríamos el mismo resultado, ¿verdad? Es decir, yo agarro aquí otro elemento, cualquiera que sea, ¿verdad? Y el resultado siempre va a ser ese elemento que tomemos. Concluimos entonces que existe el idéntico aditivo. Ese idéntico aditivo es 1,0. Está en el conjunto B, pertenece al conjunto B. Y aparte de eso, ¿verdad? Hay que recalcar que este elemento es único. Con este mismo elemento, para cualquiera que pertenece a ese conjunto, yo voy a obtener esta relación que me están enunciando aquí. Bien. Por último, el último axioma para la operación de suma, existencia del inverso aditivo. Si tenemos un elemento U en el conjunto B, existe un vector que lo denotamos menos U. No es que vamos a multiplicar este por menos, no, sino que esta es una notación nada más. Y al sumar este vector más este vector, el resultado de esa suma es el elemento neutro, o sea, el inverso aditivo. Entonces vamos a darnos aquí un elemento U dentro del conjunto B. Y nuestro trabajo es encontrar un vector menos U, que lo denotamos como menos U, que también debe ser un elemento que pertenece al conjunto B. Cuando hacemos la suma entre estos dos elementos, el elemento que ya tengo y el elemento que yo tengo que identificar, el resultado de esa suma debe ser el vector E, o sea, el inverso aditivo. Esto significa que mi vector U más algo que no sé todavía debe darme como resultado el vector 1,0. Entonces, de nuevo, aquí hay que pensar cuál podría ser este elemento que yo puedo colocar aquí para que pueda darme como resultado el 1,0. Aquí no es la suma usual, ¿verdad? Es la suma que me definieron para este conjunto. En este caso, ese vector que cabe ahí es el vector 1, menos x. En este caso, si multiplicamos x por negativo 1 para escribir aquí el opuesto. Porque al hacer esta operación de suma, el resultado sí es el elemento neutro. Hagamos entonces un poco detenidamente la operación de suma entre esos dos elementos. Ya sabemos que la primera componente de un vector va a ser 1 y la segunda componente es la suma
el primer elemento aquí en este, la segunda componente en este elemento más la segunda componente en el otro elemento. Simplificando, eso me da el elemento neutro. Bien. Entonces, esto se cumple para cualquier elemento dentro de este conjunto. Si yo escogiera cualquier otro elemento, para este elemento que yo tengo aquí, yo puedo identificar su inverso aditivo. Ahí está. Entonces, si yo sumo estos dos, la suma de estos dos elementos es el elemento neutro. O sea que para cualquier elemento dentro del conjunto B existe su respectivo inverso aditivo. Podemos hacer la analogía con los números reales. O sea, si yo tengo el número 8 en los números reales, el inverso aditivo es negativo 8. Si yo tengo menos 10 en los números reales, el inverso aditivo es 10. Para cada número real, yo puedo identificar un inverso aditivo. Lo mismo aquí. Para este elemento dentro de este conjunto, ahí tengo su respectivo inverso aditivo. ¿Verdad? Entonces, con esto yo puedo concluir que sí se satisface la acción. La operación de suma satisface los 5 axiomas que están definidos para un espacio vectorial. Vamos a continuar ahora demostrando los 5 axiomas para la operación de multiplicación por un escalar. Aquí dice, existe el inverso aditivo de cada elemento. Lo que les decía, ¿verdad? Hace un momento. Muy bien.